Abraham Sí. Bressler es asesor comercial para emprendedores y asesor de economía familiar. Tiene 50 años, hizo allá en el año 1997. Está casado, papá de trillizos, así que qué mejor que él para poder contar cómo se lleva adelante una economía familiar en Israel con 3 chiquitos y vive en Jerusalén. Ilan, te damos la palabra y volvemos a decir, a medida que vayan surgiendo las dudas, vayan escribiéndolas en el chat para estar en forma ordenada y poder responder al final. El micrófono es todo tuyo. Bueno, genial, Luli. Bueno, gracias. Yo acá estoy emocionado otra vez haciendo esta charla para Piedra Libre, así que realmente gracias por confiar y darme este lugar, que para mí es un orgullo poder dar mi experiencia y lo que conozco para los Olim, sobre todo los que todavía no vinieron. Y también gracias, por supuesto, a Gbaim, que los conozco también. Fui mentor en Gbaim y acompaña a todos los Olim, no solamente los latinos. Y bueno, la verdad que también es una cosa muy linda que hacen en Gbaim y se conoce mucho en la comunidad de Olim Hadashim, así que con la cabot. Y bueno, bienvenidos a todos. Preparé algo muy lindo para ver hoy, con mucha información y muchas cosas. Pero bueno, antes de presentarme, voy a hacer la presentación de esta charla y vamos a empezar. ¿Ok? Bueno, espero que se me escuche bien. Bienvenidos a todos a esta charla de cómo adaptarse a la economía israelí. Realmente, como dijo Luli, recibí preguntas ya de antemano y muchas preguntas, a veces muy específicas, pero espero que podamos responder a la mayoría. Les cuento que yo trabajo también con familias durante meses para trabajar todo de cómo adaptarse a la economía israelí, también con israelíes mismos que no saben cómo adaptarse a la economía israelí. Así que es mucho trabajo, pero bueno, en una hora vamos a tratar de darles los puntos más importantes como introducción a un tema que para mí es más importante a la hora de hacer Alia. Primero que nada, quiero decir que esta charla que le estoy dando lo hago Leilui Nishmato del Hayal Ilan Cohen, Zichrono Libraja, que falleció la semana pasada, Hayal de Israel. Argentino y era Ole Hadash, hacía unos años, si no me equivoco, 2 años que estaba en Israel. Eh, Antes de empezar la charla, propongo a la gente más que nada que se conecte por computadora, porque por ahí es un poco más fácil para participar y para estar mejor con la charla. Tomen una hoja y un lápiz o una virome, porque voy a dar datos, voy a decir cosas, oraciones o por ahí algunas reglas o algunas cosas que es importante que puedan tomar nota y después repasarlas a la hora que quieran calcular cómo hacer sus cosas. Si llega a haber algún problema técnico y se corta, vuelvan a entrar al mismo link, porque sucede y puede pasar, pero el link sigue funcionando. Y para los que me conocen ya de otras charlas que han estado conmigo, siempre hay algo para aprender. Yo siempre agrego alguna otra cosa, siempre cambio, pongo algunas otras cosas en la charla, así que vale la pena quedarse hasta el último y seguir en la charla. Eh, la pregunta que yo me hice cuando empecé este tipo de charlas, al final y al cabo, la gran pregunta que yo me hago
es si existen claves para que uno le pueda prosperar en Israel a nivel económico, o cada uno hace la suya y que sálvese quien pueda. Por supuesto que mi respuesta, que ya se la digo ya, es sí. Por supuesto que existen claves y la idea es podérselas, una introducción a esas claves, dárselas hoy, pero que sepan que existen y se pueden buscar y se pueden encontrar y se pueden estudiar para salir adelante y prosperar en Israel. Es posible. Pero antes que nada, me imagino que se preguntarán quién es Ilan Bresler. Un poco dijo Luli, acá se me metió una foto de la familia. Eh, 50 años, casado, padre de trillizos que hoy tienen 15 años, así que me dan mucha experiencia en todo sentido. Eh, También toda la vida, también hasta ahora, me dedico al tema de educación, desde los 16 años, en el mundo formal e informal, también como moré de escuela. En Israel también trabajé en educación, pero después tuve 12 años de experiencia bancaria. Estudié coaching en institutos acá en Israel, uno de los institutos más importantes, TUT, en Israel. También hice mentorías con grandes mentores israelíes y afuera de Israel, si alguno conoce, a lo Norman, Jürgen Klarik y otros. Y también estudié asesoría empresarial en Israel, en la Academia Nir Dubrovani, que para mí es la mejor academia que hay en Israel. Así que titulado en todo lo que hago para poder dar el mejor servicio, sobre todo a la comunidad latina en Israel. Eh, Hice cientos de cursos frontales y digitales de coaching, emprendimiento, finanzas y ventas, cursos de WordLab para emprendimientos. Si alguien conoce la página guialatina.co.il, donde todos los emprendedores pueden publicarse gratuitamente ahí y publicar lo que hacen, es un buscador de emprendedores habla español en Israel. Y cuando salí del banco, levanté mi pequeño emprendimiento que se llama Cucú, Despierta el Éxito Económico. Bajo esta sombrilla, hago mi asesoría comercial y mi asesoría de economía familiar. También hago cursos, talleres y charlas. Me pueden seguir, después dar los datos para que me puedan seguir. Hago asesoría y coaching en procesos personales de economía familiar y emprendimientos. Y también trabajo en una organización no gubernamental que se llama Leitiv acá en Israel como asesor de economía familiar para familias con carencias económicas debajo de la línea de pobreza, donde los ayudamos ahí a subir arriba de la línea de pobreza, también en trabajo, economía familiar, también soy experto en todo lo que son derechos de las personas. Ok, ¿qué me lleva a mí al tema de meterme en el mundo de la economía familiar o emprendimientos? Pero primero, más que nada, que siempre me interesó y me tocó muy de cerca el tema de la economía familiar y descubro en mi vida personal y después, por supuesto, también trabajando y ayudando a las familias, que la economía familiar es un círculo. ¿Qué quiere decir? En la gran mayoría de las familias, las generaciones repiten el modelo económico. En un momento entendí que yo puedo culpar a semi medio mundo, pero en realidad entendí que todo mi comportamiento económico viene con una carga familiar muy grande, o sea, lo que aprendí en mi casa, y también entendí que si yo no hago un cambio en la forma en que yo manejo mi economía familiar, y me ha pasado de todo acá en Israel, vine a los 23 años, así que acá aprendí a manejar supuestamente mi economía, eh, eh, entendí que si yo no hago un cambio y no aprendo cómo manejar la economía familiar, mis hijos están viendo cómo manejar en el futuro su economía familiar. Y eso fue lo primero que a mí me incentivó a aprender y hoy por hoy dar lo que aprendí con respecto a la economía familiar. Eh, ¿Y por qué es así? ¿En qué se basa el comportamiento económico? ¿Por qué por qué existe ese círculo familiar? Porque el comportamiento económico está ligado a lo que vi, a lo que escuché y a cómo lo viví. Y según los traumas que uno va pasando en la vida, con los padres, por supuesto, en la casa materna o fraterna, uno va aprendiendo. Yo siempre cuento, por ejemplo, que mi papá cobraba en efectivo el sueldo en el bolsillo derecho y los
ahorros los tenía en el bolsillo izquierdo. Imagínense cuánto tardaba en confundirse los ahorros con el dinero líquido, 5 minutos, y así era como se manejaba la economía en mi casa. Y por supuesto que yo también, nadie me enseñó a manejar, nadie en el colegio o en algún lado me enseñó a manejar la economía familiar. Lo que escuché y cómo lo viví fue lo que supuestamente me llevó a mí a entender cómo manejar mi economía familiar. Ahora, yo creo que como Olim tenemos una gran ventaja y es que tenemos la posibilidad de llegar a un lugar nuevo y vivir de otra manera lo que se hace con la economía familiar, escuchar de otra manera y vivirlo de otra manera. Yo creo que es una gran ventaja, lo vivo también así, que por ahí justamente aprovechar la oportunidad, que cambiamos de cultura, cambiamos de vida cuando hacemos allá y que podemos también aprovechar y abrir cuenta nueva en nuestro comportamiento económico. Así que ese es el mensaje que les quería decir en un principio en esta charla. Ya lo dijo Elon Musk, que es uno de los más millonarios que hay en este mundo. ¿Cuántas personas desean resolver sus asuntos de dinero? Todos. También los ricos tienen problemas de dinero, que ojalá mis problemas fueran problemas de ricos, pero todos tenemos problemas de dinero. Ahora él también se preguntó, ¿y cuántas personas aprenden en forma regular sobre el tema económico? Muy pocas. Así que les recomiendo desde acá y les aconsejo que tomen para ustedes aprender, como se aprenden otras cosas, aprender también cómo manejar la economía familiar. Uno aprende muchas cosas y también se sorprende, lo digo por experiencia propia, por supuesto. Y saber es poder. Para mí en esta clase les quiero dar 4 temas que están entrelazados uno con el otro, que tienen que ver con el Oleja Dash, para que pueda, como dije al principio, las claves para poder prosperar económicamente en Israel. Y esas 4 partes de la economía familiar son conocer los derechos del Oleja Dash, conocer el sistema bancario, cómo funciona, el sistema crediticio, conocer las claves del presupuesto familiar y conocer entender cómo es el sistema económico, el sistema capitalista que funciona acá en Israel. Eh, y la idea es poder dárselos hoy. Vamos a pasar uno por uno sobre estos puntos. Por supuesto que no voy a poder contestar a todas las preguntas, menos en esta charla. Hay algunas cosas que sé. Abro ya el lugar para que también después de la charla, si hay algún foro donde pueden seguir haciéndome preguntas, con mucho gusto voy a contestarlas. Pero imagínense, ya vamos a ver, por ejemplo, el tema de derechos, que vamos a empezar ahora, es casi interminable. Pero es importante saber a dónde están parados y cómo es la forma de saber y tener poder sobre todas estas temáticas. Hoy les doy una introducción. Israel es un país de bienestar social. Es un país solidario y está construido, sus leyes están construidas sobre bienestar social. Ya vamos a ver la otra parte menos linda, que es el capitalismo agresivo. Pero vamos a empezar de que Israel tiene muchos beneficios sociales, muchísimos beneficios sociales. El problema que hay en Israel es que si el que no pregunta, no recibe. Yo trabajo con familias que pueden recibir un montón de derechos y ni siquiera saben que lo pueden recibir. Y no hace, y el Estado, por supuesto, que lo que no tiene es ir a la persona y decirle, vos sabés que te mereces o podés pedir este derecho y este derecho y este derecho. No pasa y no existe. Y lamentablemente tampoco hasta donde yo sé, el Sheliach afuera de Israel tampoco tiene una lista completa de los derechos que ustedes pueden recibir. Y también una de las cosas que pasa con el Oel Hadash, que cuando llega a Israel no tiene a alguien que sabe decirle o le lleva una carta y le cuenta todos los derechos que tiene, o por ahí está escrito en algún lado, pero es difícil de encontrarlo. Así que lo que sí yo les puedo decir, que en Israel el que no pregunta no recibe. Y hay que saber preguntar, preguntar de todo. Aunque la respuesta sea que no, muchas veces pasa que uno pregunta y recibe. Voy a dar una pequeña introducción a distintos derechos que hay en Israel para que entiendan lo complejo que es el tema de bienestar social en Israel.
Y no puse todo, puse un poco mientras me iba acordando cuando estaba haciendo la charla de derechos que hay en Israel ya una vez para todo el mundo, también para Olim Hadashim. Hay ayuda para alquiler, hay beneficios del desempleo, hay ingresos mínimos garantizados en Israel, hay asignación por hijo, hay ahorro por hijo. Todo esto por ley. Hay seguro de discapacidad, hay pensión por jubilación, ahora me acordé también, hay pensión, la pensión en Israel es obligatoria, también para monotributarios. Hay seguro de discapacidad física o mental, no solamente física. Hay seguro de discapacidad para hijos. Hay descuentos en rentas, en lo que es rentas en las ciudades. No sé cómo se dice, Arnona, se dice renta, ¿no es cierto? De Luli. Alumbrado, barrido de limpieza. Ok, genial. Hay descuentos. Hay descuentos en impuestos nacionales, todo lo que es impuesto a las ganancias, impuesto a las entradas, impuesto al seguro nacional. Hay descuentos en servicios de luz, gas y agua. ¿Para quién hay estos impuestos, estos derechos? Puede ser por la edad, puede ser porque somos Olim Hadashim, puede ser por discapacidad, puede ser por discapacidad de hijos. Todo esto, puede haber descuentos del servicio de luz, gas y agua por discapacidad de un hijo. Puede descuentos, todo este descuentos también por ser madre soltera, por servir en el ejército, por falta de ingresos mínimos, por vivir en zonas periféricas, por trabajar en dos trabajos y otros más que no me acuerdo o que no noté. Pero tienen que saber que hay un montón de derechos en Israel. El único pedido que yo les hago es que lo pregunten, porque algunos de ellos ustedes lo reciben eh, porque justo la computadora se enganchó con algún dato y se los dio automáticamente, pero créanme que la mayoría de las familias, y yo trabajo de eso, no reciben entre un 30 y un 50% de los derechos que pueden recibir, no reciben. Y estoy hablando de los israelíes, así que imagínense del Ole Hadash, que ni siquiera tiene el idioma o la conciencia de que puede recibir ayuda. ¿Ok? Como Olim Hadashim, la mayoría de las cosas que están acá las pueden recibir también como Olim Hadashim. Enseguida voy a hablar después, cuando hable de hipotecas, los derechos de Ole Hadash que tenemos para comprar casa, que ya les voy a contar. No son muchos, pero hay algunos tipos de derechos. Bueno, entiendo que me van a seguir, no sé si están escribiendo preguntas o si me van a preguntar No, después. no, vos seguí tranquilo con la Ok, presentación y lo dejamos al final para no cortar el genial. hilo. Pues yo me encantaría conocer un poco la gente, de dónde es, que pueden escribirme o hacerme alguna pregunta. También voy a querer ver. Genial. Eh, Reglas del presupuesto familiar. Yo nunca en la vida manejé presupuesto familiar. Trabajaba en el banco, les voy a contar una anécdota. Trabajaba en el banco por fin del año 2013. Me llaman del banco para decirme que mi cuenta bancaria es problemática y que tengo que hacer algo. Y yo estoy trabajando en el banco. Y estoy con el teléfono buscando a ver quién es el colega que me está llamando diciendo, acusándome de que estoy manejando mal mi cuenta, que no se da cuenta que estoy ayudando a clientes que me habla a mí para decirme eso. Y le digo, bueno, pero escuchame, estoy con un cliente. Y me dijo, no me importa. Vos tenés que tener bien tu cuenta bancaria. No importa cuánta gente ayudas. Si no tenés bien tu cuenta bancaria, vos te vas a ir a la lona. Y ahí entendí por primera vez que tengo que manejar mi economía familiar, por primera vez. Y encontré un Excel que me ayudó a llevar mi presupuesto familiar y lo trabajé desde el 1 de enero del 2014 hasta el 31 de diciembre del 2014, todo el año, donde pude entender exactamente qué pasa en mi economía familiar, la pude mejorar. Hacía 6 7 años, no, hacía ya 2014, 20 años que estaba en Israel y no había salido de vacaciones lindas con mi familia. Fue el primer año que pude salir de vacaciones y poder empezar también a ahorrar dinero gracias a que manejé mi presupuesto familiar. Este Excel lo traducí al español para todos los latinos en Israel. Está adaptado a la economía israelí, así que Luli, lo voy a pasar si tienen un grupo o algo y lo pueden bajar. Está, por supuesto, ya adaptado al 2024 en español para seguir la Genial. economía familiar y viene con instrucciones también de cómo anotarlo, todo traducido al español. Así que yo lo regalo siempre a la economía familiar. De todas maneras, eh,
me está escribiendo la gente ya algunas cositas. De todas maneras, ¿para qué hacer un seguimiento del presupuesto familiar? ¿Conocen esa idea de que tenemos agujeros en el bolsillo y la plata se va y no sé dónde? Bueno, oh, sorpresa, haciendo el presupuesto familiar podemos descubrir a dónde se va el dinero. No solamente eso, sino que podemos también trabajar a dónde queremos que se vaya el dinero. Cómo queremos dividir la torta en que se divide nuestra economía familiar. Hace también la diferencia entre lo que pienso que gasto y lo que gasto realmente. En Israel está estipulado, hay una diferencia. La diferencia que hay entre lo que pensamos que gastamos y lo que gastamos es de 3.000 shekel promedio. O sea, recuerden que al principio les puse, el 70% de las familias de Israel gastan más de lo que ganan por mes. ¿Por qué? Porque piensan que gastan sin llevar la economía familiar y gastan 3.000 shekel promedio más de lo que ganan. Así que imagínense la importancia de hacer un presupuesto familiar. Y por supuesto, el tercer punto, que también es muy importante, y gracias a que hacemos un presupuesto familiar, podemos tener la ventaja de ver el futuro y tener la posibilidad de planear. Que eso, sin economía familiar, también se puede planear, pero planear sobre el aire. Esto le pasa no solamente a los bolí, pero yo les quiero dar una ventaja a ustedes como futuros bolí, que puedan empezar su vida en Israel manejando un presupuesto familiar. Si alguien ya me quiere estar preguntando qué pasa si al principio gano 1.000 shekel o no tengo ingresos, no importa, todos gastamos plata. Cuando nos acostumbramos a cómo usar un shekel, vamos a saber cómo usar 1.000.000 de shekels. Así que no importa cuánto, y he conocido también en el banco familias que ganan muchísimo dinero y están muy mal manejada la economía familiar, a tal que el banco ya no les da más crédito, imagínense. Lo importante que es manejar el presupuesto familiar. De todas maneras, sí les quiero dar un par de reglas, de elegir 2 o 3 reglas de las más importantes, pero hay muchas reglas, por supuesto. Para el que no sabe, por ejemplo, si alquilar una casa, si le va a alcanzar pagar el alquiler o no le va a alcanzar pagar el alquiler, el cálculo que tiene que hacer es muy simple. Hasta el 40% de las entradas se pueden ir en alquiler. El 60%, y esto lo dicen todos los libros de economía familiar, no solamente Ilan Bresler en su experiencia personal, todos los libros de economía familiar, y no solamente eso, también la ley en Israel a los bancos les dice que se fijen que los clientes llegan hasta el 40% de sus entradas en alquiler plus préstamos, pero digamos que ustedes van a llegar a Israel, si Dios quiere, no van a empezar ya con préstamos. Si tienen que decidir si el alquiler que lo pueden pagar sí o no, recuerden que para tener una vida tranquila económicamente, los gastos de alquiler no pueden ser más del 40% de sus entradas. ¿Quedó claro? Ahora, el segundo dato lo doy para el que no sabe nada de cómo más o menos los gastos que hay en Israel. En comida se gasta, otra vez, lo digo promedio, lo digo como mínimo. Podemos gastar mucho más. Si hacemos un asado, nos sale mucho más, ¿sí? Pero como mínimo se puede vivir con 40 shekalim por día por persona. Pueden hacer los cálculos según eso, cuántos son ustedes en la familia, multiplicarlo por 30 y ya tienen un gasto mínimo de cuánto les va a costar comer en Israel. Voy a seguir. Una cosa que yo nunca tuve en cuenta y que la aprendí trabajando en la economía familiar es que se pueden calcular imprevistos. Esas cosas que pasan siempre. Se me rompió la heladera justo, siempre en el peor momento de la economía familiar se rompe la heladera, nunca es en el mejor. Bueno, resulta que lo podemos planear, porque la heladera no se rompe porque se rompe después de un tiempo determinado. Entonces, si yo compro una heladera, puedo calcular que vamos más o menos a los 7, 10 años se puede romper. ¿Me escuchas? Les aconsejo, ¿cómo? Alguien quiso decir algo. Le tocó el punto de la heladera, se ve. Este, hacer en el presupuesto familiar un lugar más o menos de 500 shekalim por mes, y si no pueden 500, hagan 400, y si no pueden 400, hagan 300. Hagan un sobre, que se escriban en el sobre imprevistos, y pongan ahí 200 shekels, 300 shekels, no importa, para acostumbrarse.
créanme que en el mes que no lo gastaron, el imprevisto del mes que viene siempre es el doble, porque es la ley de Murphy. ¿Bien? Así que siempre se pueden calcular imprevistos y aprendan a tener una caja de imprevistos. Puede ser chica. En Israel más o menos son de 500 shekelim por mes. La zapatilla del chico que justo se rompió cuando se la compré hace 2 semanas, la heladera que se rompió, el auto. Vayan calculando más o menos 500 shekelim por mes de imprevistos. Y tercero, siempre tener ahorros mensuales. Distintos tipos de ahorro. Un ahorro cuando uno se quiere comprar algo o irse de vacaciones, no dividirlo en cuotas con la tarjeta, sino de antemano ahorrarlo. Ya sé que no estoy descubriendo América, pero créanme que hacer el cambio para mí también fue muy importante y se puede hacer cuando uno lo planifica. Y otro ahorro que nunca se toca. En Israel, no sé qué está pasando hoy. Sé que en Argentina el tema crediticio es otro mundo y no intenté estudiarlo, pero en Israel y en países desarrollados existe lo que se llama en el mundo bancario, y todos entramos en el mundo bancario, lo que se llama la calificación crediticia o el credit score. Cada uno de nosotros, cuando vamos a abrir una cuenta de banco, tenemos un puntaje financiero que lo pone, el Estado tiene un ente regulador que pone una nota, nos pone una nota financiera a cada uno de nosotros, a cada uno y cada uno de nosotros. Cuando somos all-in, por supuesto, los primeros meses nuestra clasificación es cero, porque no tenemos historia financiera. Pero con el tiempo empezamos a tener historia financiera. La historia financiera, perdón, la nota financiera es lo que va a justificar el interés el día de mañana que queramos sacar un préstamo, o la cantidad que el banco nos puede dar de préstamo, o si podemos sacar o no una hipoteca. O sea, la vida crediticia que podemos tener es importante a lo largo de la vida de la persona acá en Israel. Entonces la calificación crediticia también es muy importante. Un ahorro, aunque sea 100 shekel por mes que vayan poniendo, pero que ustedes decidan que ese ahorro, ese mismo ahorro, nunca se toca. Es lo que ayuda a que la clasificación crediticia aumente a favor, simplemente por el hecho de que vamos aumentando nuestro ahorro ese que nunca se toca. ¿Okay? Es como que el sistema bancario entiende que tenemos poder de ahorro y nos da una calificación crediticia más alta. Les aconsejo tenerla en cuenta desde el comienzo de sus aliados para poder en un futuro cercano aprovechar en forma correcta, por supuesto, las posibilidades crediticias que hay en Israel. Bueno, me parece, no saltan preguntas, pero entiendo que van a saltar enseguida. Todo esto me lleva a contarles un poquito, contarles la experiencia de lo que es, hacerles entender qué quiere decir y qué es lo que es el sistema económico, el sistema capitalista acá en Israel, los pros y los contras que tienen. Hay que tenerlos en cuenta, y lo bueno que yo se los puedo decir, porque cuando yo hice Alianza nadie me lo supo decir y lo aprendí a los golpes. Voy a hablar primero de los puntos positivos, por supuesto. Acá en Israel somos optimistas. Una de las cosas positivas que tiene Israel, por más que el último año en realidad en todo el mundo hubo inflación, y también acá, por supuesto, relativa, hubo inflación en Israel, lo cual no estábamos acostumbrados. Durante 20 años yo mostraba, el año pasado, hacía charlas de economía familiar, mostraba el precio de hace 15 años de un queso, y que hoy, hace un año, era el mismo precio. Bueno, hubo un poco de inflación. Les cuento a los latinos lo que es en Israel un poco de inflación, más o menos entre el 5 y el 8% anual, que para Israel es un montón, pero todavía en Israel se pueden hacer planificaciones económicas a largo plazo, porque dentro de todo, los precios dentro de todo se manejan dentro de un número determinado. El dólar está igual que cuando yo hice Aliá hace casi 30 años, 3,70, a veces sube un poquito, a veces baja un poquito, pero el dólar está igual de hace 30 años. Imagínense lo que quiere decir eso para un latino y para un argentino más todavía. Entonces se puede planificar a largo plazo, es muy bueno para el ciudadano israelí. Se pueden hacer
planificación de pagos de deuda según las entradas. Podemos calcular que si hoy ganamos tanto, dentro de unos años vamos a ganar más o menos lo mismo o un crecimiento más o menos del 5% anual, son las entradas promedio. Entonces podemos calcular cuánto me puedo endeudar y cuánto voy a poder seguir devolviendo en los próximos meses y en los próximos años. Por ejemplo, a la hora de hacer una hipoteca, puedo calcular si hoy puedo pagar, si voy a poder pagarlo también dentro de 10 años, 20 años o 30 años. Y se puede hacer, se puede calcular con números reales. Eso es lo bueno de la economía israelí. Aunque usted no lo crea, múltiples ofertas de trabajo. Yo sé que es una sorpresa para muchos latinos. Tenemos ¿cómo se dice? La idea o la costumbre de que si nos dan un lugar de trabajo nos quedamos ahí porque no vaya a ser que me quede sin trabajo. En Israel hay múltiples ofertas de trabajo. Mi consejo es que busquen distintos trabajos, reciban distintas ofertas y decidan después de que recibieron las ofertas, decidan después con cuál se quieren quedar. Porque realmente también hoy, en época de guerra, por más que es una situación realmente, bueno, yo hace 30 años que estoy en Israel y no habíamos vivido una situación tan bélica como la que estamos viendo ahora, todavía la economía israelí sigue creciendo y sigue trabajando y se sigue moviendo y sigue habiendo múltiples ofertas de trabajo. Hay ayuda estatal, acá puse para emprendedores, pero no solamente, hay mucha ayuda estatal, como dije también, asistencia social, beneficios, leyes que ayudan a la gente con problemas económicos, muchas organizaciones no gubernamentales, ayuda estatal para emprendedores, también para el que quiere emprender, como Lej Hadash, puede recibir distintas ayudas para emprendedores. Hay distintas organizaciones que dan también préstamos, ayuda, talleres para emprendedores. ¿Qué tiene de negativo la economía israelí? El primer punto, que también lo conocí a carne viva, es que es un capitalismo agresivo, que no estamos acostumbrados como latinos, y enseguida voy a explicar qué quiere decir. Y también que Israel, un país muy chico de casi 9 millones de habitantes, no más, ya somos más de 9 millones de habitantes, hay lo que se llaman muchos oligopolios, casi que no hay competencia en muchos rubros, que hay una o dos o tres grandes empresas que manejan ese sector, por ejemplo, supermercados, por ejemplo, nafta, por ejemplo, tarjetas de crédito, por ejemplo, bancos. En Israel hay 4 o 5 bancos que son grandes y otros 4 o 5 más chiquitos y hacen de que tengan un poder donde no haya mucha competencia y por supuesto que es malo para nosotros en los precios que pagamos para los servicios que nos da. Y Israel se caracteriza mucho por este oligopolio. Cuando nosotros sabemos de antemano, podemos un poco entender y manejar nuestras decisiones económicas. ¿Qué quiere decir el capitalismo agresivo? Bueno, para explicárselos, tomé una parte de una película que me gusta mucho, que se llama Matrix. Se lo voy a explicar con esta partecita y le hice un pequeño cambiecito, a ver si ustedes lo ven, para que entiendan qué quiere decir el capitalismo agresivo en Israel. Se escucha, ¿no? Sí. The Matrix is a computer-generated dream world built to keep us under control in order to change a human being into this. No. I don't believe it. It's not possible. I didn't say it would be easy, Neo. I just said it would be the truth. Stop. Let me out. Bueno, vieron el detalle de la billetera. En el mundo del Matrix, quizás los seres humanos nos convertíamos en una pila. En el mundo del capitalismo agresivo es como si fuera que también el Estado y también las empresas comerciales somos para ellos una billetera y el que se lleva la mejor parte o todo lo que pueda y la billetera gana. Y nosotros supuestamente tenemos la responsabilidad
de trabajarlo. ¿Qué es el capitalismo entonces agresivo en Israel? Para el Estado, el individuo es el único responsable de sus decisiones económicas. El Estado toma como obvio que nosotros entendemos cómo manejar nuestra economía familiar y si nosotros tenemos una cantidad de empresas que nos llaman por teléfono todo el día y nos ofrecen préstamos, nosotros sabemos decidir si sí o si no tomar ese préstamo según el precio que nos están ofreciendo y si lo queremos usar para bien o no. Por supuesto que lamentablemente no es tan así, pero para el Estado es así. Hay una educación financiera casi inexistente. Hoy por hoy van a ver en algunos colegios secundarios, hay clases, yo he dado también clases en colegios sobre economía familiar, es una experiencia muy linda, durante unos días hacemos algún taller en algún colegio, pero no hay una educación financiera real para las personas antes de entrar al mundo de los adultos, vamos a decir así, en cuestión de educación financiera. No hay un sistema de traducción adaptado a idiomas, por supuesto, menos en el mundo financiero. No van a recibir, casi que no van a recibir material en español y seguramente van a tener que firmar el día de mañana que cuando quieran una tarjeta de crédito, quieran abrir una cuenta de banco, todo lo que quieran hacer, le van a hacer firmar 10.000 papeles que los van a tener que firmar, yo no digo que no lo firmen. Somos parte, ¿sí?, de este mundo capitalista. Lo que yo estoy tratando es de decirles cómo comportarse en este mundo capitalista. De todas maneras van a tener que firmar un montón de papeles y tratar de entender, por supuesto sí, les aconsejo que pidan, que les traduzcan o que les expliquen lo que están firmando. El sistema bancario en Israel es uno de los más sólidos del mundo capitalista, del mundo desarrollado, muy conocido en todo el mundo, es muy sólido y es un objetivo del Estado que el sistema bancario sea sólido. El Estado, por tener un sistema sólido, recibe un montón de beneficios también a nivel mundial y del Fondo Monetario Internacional y de todo. Así que no es que pone el foco en el individuo, sino que pone el foco en un sistema bancario sólido. Y hay que saberlo nosotros, lo tenemos que saber como usadores de este servicio bancario. Los que le contaba de oligopolios, que no, también, no solamente hay oligopolios que se formaron porque sí, sino que también están defendidos por las leyes. Y el Estado alienta el consumo. El consumo es uno de los grandes motores del crecimiento económico de un país. Así que van a ver que también el Estado alienta el consumo, que no siempre es lo mejor para uno que alentemos nuestro consumo por alentarlo, pero el Estado lo alienta. Y el último punto, de que por ahí en un principio no van a entender por qué esto es capitalismo agresivo, y es la tecnología de efectivo digital. De repente nos desconectamos del dinero en papel y hoy en Israel se puede pagar apoyamos el celular, ni siquiera hace falta sacar la tarjeta de crédito. Apoyamos el celular sobre la máquina y se paga, o hacemos no sé qué, un QR y pagamos por el QR, no vemos el dinero y quiere decir que le perdemos el valor al dinero que usamos. Esa tecnología de efectivo digital, por supuesto que está también alentada por el Estado y por el crecimiento tecnológico, pero tiene, por supuesto, su gran desventaja personal, que le vamos perdiendo si no nos damos cuenta, y pasa, por supuesto, y es parte de la idea, que le perdamos el valor al dinero que vamos usando. Bueno, una cantidad de preguntas que me están haciendo. Realmente después voy a entrar y voy a contestar. Después las contestamos. Sí, está bien. Pero me van siguiendo, ¿qué les parece? ¿Van recibiendo buena información? Todo bien, todo bien. Genial, genial. Un poquito, otra vez recuerde que yo sé que estoy tirando gotitas de temas, pero que espero que les abra un poco la idea de que hay mucho para aprender y para conocer. Y otra vez hay muchos lugares donde se pueden aprender, no se asusten. También voy a dar después las pautas de cómo se puede llegar a aprender estas cosas.
un poquito de créditos de inversiones. En Israel, las entidades que dan crédito no solamente son los bancos, sino que son, por supuesto, bancos, empresas de seguro y pensiones también dan crédito, las tarjetas de crédito también dan préstamos, empresas privadas que dan préstamos también las hay, y por supuesto también los bancos hipotecarios. Todos estos juntos se alinean para intentar tomar parte de esa billetera crediticia que cada uno de nosotros tenemos. Hay un regulador en Israel, por supuesto, que se fija que las empresas no tomen, tienen que seguir ciertas reglas para darnos un crédito, como por ejemplo, que no nos pasemos del 40% de nuestras entradas de alquiler más préstamos, pero créanme que todas estas empresas saben muy bien cómo dibujar los números para al final recibir el permiso de darnos el préstamo, que al final lo queremos, porque si nos ofrecen un préstamo para irnos de vacaciones, ¿por qué no? Y si nos ofrecen un préstamo para comprar un auto, y bueno, dale, justo estaba pensando en comprarme un auto. Tienen su forma de darnos esos créditos. Tenemos que saber nuestra responsabilidad de realmente cuidar ese presupuesto y que no nos pasamos de esa regla del 40% al momento de decidir tomar un préstamo. Créanme que estoy trabajando con muchas familias latinas que ya están pasadas más del 50% de lo que pagan en alquiler y préstamos de su presupuesto familiar y por supuesto están acogotadas. Hay formas de salir, pero que son mucho más largas que si lo podemos evitar. ¿Bien? Ese es mi gran meta hoy, ¿bien? Ayudarlos a evitar llegar a lugares donde yo veo que están llegando. Ponerse el casco, lo que sea. Un poquito de hipotecas para que entiendan, hubo algunas preguntas de hipotecas, entonces quiero contar algunos datos de hipotecas. Se pueden hacer hipotecas en Israel, se pueden hacer hipotecas por hasta el 70% del precio de una casa, no más. O sea, eso quiere decir, y muchos de los olijos así tenemos ese problema, de que no tenemos el 30% del valor de una casa para poder sacar una hipoteca. El banco se fija, te pide que le muestres el 30% como uno de las condiciones para darte la hipoteca. Imagínense que si el precio promedio de una casa, promedio, hay más baratas y hay más caras también, pero si el precio promedio es de $450.000, algunos ya están calculando cuánto es el 30% de 450.000. A ver quién me dice primero, porque no lo tengo anotado de antemano. Casa de herrero, cuchillo de palo. 450.000 por 30%. $135.000 supuestamente promedio tenemos que tener en efectivo, primero que nada. Después faltan otras condiciones, pero es la primera condición que necesitamos para comprarnos una casa. ¿Ok? Ténganlo en cuenta. Tercero, los beneficios para Olim son sobre los intereses de una parte de la hipoteca. El banco no nos da plata para comprarnos una casa, el banco no nos da descuento en el precio de una hipoteca, de una casa. Lo único que el Estado nos ayuda como Olim Hadashim, y lo hace a ese trámite, lo hace directamente la entidad bancaria. Así que cuando vayan a sacar una hipoteca, recuerden decirle a la entidad bancaria que ustedes son Olim Hadashim, y entonces ellos le dan un papel donde se llenan los datos, se manda y ustedes reciben un beneficio sobre los intereses de una parte de la hipoteca. ¿Ok? Ese es todo el beneficio que tenemos como Olim sobre hipotecas. ¿Se entendió? Ahora, el último punto sí es muy importante, porque hace unos años se vive una crisis muy grande en Israel con respecto a casas. No hay casas para comprar. Y muchas parejas jóvenes no pueden comprar casa. Entonces Israel, el Ministerio de Bienestar Social, discúlpeme, ahí está, el Ministerio de Bienestar Social sacó un plan que ayuda a constructores a construir edificios con departamentos con descuentos para israelíes. ¿Ok? Todos los que nunca hayan comprado una casa en Israel pueden participar de este sorteo de departamentos. Suelen ser departamentos con un descuento hasta el 20 y 30% en el precio del departamento, comparado con departamentos en el mismo lugar
que no están hechos con descuento. O sea que son una muy buena oportunidad para comprar casa. Eh, este descuento es para todos los israelíes que nunca hayan comprado casa. Y les cuento un secreto. Si ustedes son Olim Hadassim, son israelíes. Así que pueden participar en este sorteo. El que esté pensando en una casa, le aconsejo que se anoten. Son distintas empresas que toman los datos de este sorteo y se paga 30 shekels para participar en el sorteo y todo manejado por internet. Ustedes pueden ir viendo en qué lugar salieron sorteados. Es un sorteo, me acuerdo como la colimba, algo así, que según el número vamos recibiendo el lugar determinado en el edificio que se construyó y podemos decidir o no si comprar esa casa o no según el lugar en el que hayamos sido sorteados. Les aconsejo porque los Olim no saben, la mayoría de los Olim no saben que pueden participar en este sorteo. Lo único que les quiero decir, no voy a entrar, como ustedes ven, en números de cómo es un préstamo y cómo es una hipoteca, pero sí les voy a contar qué quiere decir una hipoteca en el mundo práctico. ¿Sí? Porque una familia, y lo he vivido, y ayudo también a mucha gente que saca hipotecas, saca una hipoteca por una casa y calcula cuánto tiene que pagar por la hipoteca y dice, ah, bueno, estoy dentro del 40%, quiere decir que puedo sacar la hipoteca. Pero resulta que cuando uno compra una casa nueva, uno a lo de la pareja dice que si tenemos una casa, no vamos a comprar también una cocina nueva, vamos a estrenar casa, estrenemos con una cocina nueva. Ah, y si vamos a estrenar una cocina nueva, entonces compremos también una mesa con silla. Ah, entonces también compremos un armario bueno y lindo y grande para la casa. Al final del cabo, también les puedo conseguir si ustedes quieren una oferta con todo junto, pero tienen que tener en cuenta que cuando una familia, lo que quiero decir, un poco gracioso, pero lo que quiero decir en serio, cuando una familia decide sacar una hipoteca, tiene que tener en cuenta que va a tener gastos colaterales, no sé cómo se llama, que vienen junto con la hipoteca y que sí o sí pasan, porque somos así, y también tienen que calcularlos, cómo los van a pagar a esos gastos colaterales. Y ahí entender si ustedes son una familia que pueden soportar el hecho de meterse en lo que se llama en una hipoteca. Siempre yo les recuerdo a las familias israelíes y latinas que cuando compramos una casa con hipoteca, no compramos una casa, compramos una hipoteca. Durante muchos años la casa le pertenece al Estado, no a nosotros. Y cuando sacamos una hipoteca de 1 millón de shekel, la casa, cuando le contamos a nuestros amigos cuánto te salió la casa y le decimos 1 millón, es mentira. Porque si es con una hipoteca del 70%, la casa salió 2 millones. Porque en 30 años van a pagar intereses de más o menos el doble de lo que salió la casa. Así que tengan en cuenta estas cosas que les estoy diciendo a la hora que quieran pensar en comprar una hipoteca, una casa o una hipoteca con un alto grado de hipoteca. ¿Ok? Por supuesto que si compran una hipoteca, si pueden, en efectivo o con una hipoteca baja, que sea el 30 o hasta el 50% de la casa, yo sí lo aconsejaría. En Israel el ladrillo siempre gana, el ladrillo siempre gana. Cuando tenemos plata en ladrillo, créanme que hay un crecimiento de más o menos, ahora estuvo bajando, pero en los últimos años había un crecimiento entre el 15 y 20% anual en el precio de una casa. Imagínense, ustedes compran en enero del 2020 una casa, en el 2021, en enero del 2021 la vendían al 20% más cara y se quedaban con la diferencia. Así que hay ciertos momentos que por supuesto que una hipoteca ayuda. Vamos bien con los tiempos. Un poquito sobre inversiones a largo plazo, algunas personas que me han preguntado. Quiero dar algunos datos sobre inversiones. Primero que nada, en lugares de trabajo. El ahorro más importante que tenemos en nuestra vida, querramos o no, sobre todo los que somos asalariados, es la pensión acá en Israel. Quiero que entiendan que en Israel la pensión la maneja, no sé cómo es hoy por hoy en Latinoamérica. Acá en Israel la manejan empresas privadas reguladas, por supuesto, por el Estado, pero empresas privadas que manejan nuestra pensión, nuestra jubilación.
esa jubilación está invertida en bolsa de comercio en Israel o afuera, y nuestra pensión tiene un crecimiento anual calculado promedio durante años que puede variar entre el 5 y el 20% anual y a veces más. O sea que es una gran inversión el fondo de jubilación que tenemos. Por supuesto, a veces pasa, como cualquier bolsa, que a veces baja, pero a largo plazo es una gran inversión. Así que, por supuesto, en Israel, cuando entramos a trabajar, nos preguntan si queremos que nos depositen el 5% del sueldo en la pensión o el 7,5% del sueldo. Vayan al máximo, vayan al máximo porque es una gran inversión tener el ahorro en la jubilación. Y recuerden que también las empresas de seguros que controlan nuestra jubilación, dan préstamos garantizados por la pensión, que son muy baratos porque están garantizados. Así que conviene siempre invertir en nuestra pensión y jubilación. Hay otro fondo que no en todos no existe en todos los trabajos, pero se puede pedir, y pregunten, cuando les dan ofertas de trabajo, pregunten si existe este fondo de formación en el sueldo que ustedes reciben. El fondo de formación es una traducción que yo hice a lo que se llama Keren Istalmut. Es un ahorro también en el sueldo que se puede pedir, donde el empleador deposita en ese ahorro, y también nosotros del sueldo depositamos en ese ahorro un porcentaje fijo, y también está manejado por empresas de seguro donde tienen ganancias también anuales de entre el 5 y el 20% anual. Ese fondo de formación o ahorro forzoso, vamos a llamarlo, está cerrado, no se puede tocar durante 6 años, y después de 6 años se puede retirar o seguir usándolo como fondo de formación. Es un ahorro, es la mejor información, la mejor inversión en el ahorro del sueldo. Les aconsejo que cada lugar de trabajo que ustedes entren, pregunten si tienen fondo de formación en el sueldo o lo que se llama Keren Istalmut. En general, el empleador también le conviene darle al empleado fondo de formación, porque las empresas que dan fondo de formación reciben distintos beneficios del Estado. El Estado también, bueno, que está bien hecho, también alienta a las empresas darle fondos de formación a los empleados. Hay también, alguien me preguntaba en unas preguntas que me mandaron, ¿cuál es el mejor fondo de inversión? Hay fondos de previsión o fondos de inversión de estas mismas empresas de seguros privadas, donde yo puedo llamarlo y decirle que quiero hacer un fondo de previsión solo de 500 shekels por mes o de 1000 shekels por mes, y también nos pueden dar distintos tipos de inversiones con alto riesgo, con mediano riesgo, con bajo riesgo. A largo plazo, estos fondos de previsión en Israel, yo los vengo siguiendo años, y siempre ganan, siempre ganan. No es anormal, es normal en cualquier país desarrollado que los fondos de previsión tengan grandes ganancias a largo plazo. Por ahí pasa que bajan, pero siempre vuelven a subir. Y el ahorro por hijo, que es ley, que es el mejor ahorro de nuestros hijos, que el Seguro Nacional les deposita entre 50 y 100 shekels por mes en una caja de ahorro que no se puede tocar hasta los 18 años o hasta los 21. Y también depende de nosotros qué tipo de ahorro le hacemos. Por ejemplo, si no decimos nada, el Estado lo pone en un banco al 3% anual, y si nosotros lo ponemos en una empresa de seguro, puede llegar al 20 o 30% anual de ganancia. Imagínense, multiplicado por 18 años, ¿cuánto puede un hijo, la diferencia que puede tener entre un hijo y el otro, de ganancia a los 18 años, salir con bastante plata para ir a estudiar o para hacer algo? Les pido a todos los Olim Hadashim que vengan con hijos, que sepan calcular y que pregunten cómo hacer con el ahorro por hijo. Y que no el Estado decida por ustedes, porque el Estado decide en general mal para nosotros.
Toqué los 4 parámetros que quise tocar, el, el sistema, los derechos, el sistema bancario y el presupuesto familiar, lo que pude. Y por supuesto, me imagino que se hacen la pregunta, como yo me hice en algún momento también, ¿y ahora qué hago con toda esta información? Que es mucha información, muchos datos que le estuve dando y todavía ni siquiera llegaron a Israel. Bueno, preguntar, no se queden callados. Una de las características del israelí se dice chutzpah. Si lo traducimos es ser caradura, Atrevido, atrevido. atrevido, atrevido, en el buen sentido de la palabra. El israelí es atrevido, pregunta, investiga, pide aunque no se lo merezca, por ahí de alguna forma sí lo recibe. Preguntar, ¿a quién? ¿A quién preguntar? A la OLEI, a Piedra Libre, a la municipalidad donde ustedes vayan, entren y toquen la puerta y pregunten. A otro OLE, puede haber OLIM que ya tienen experiencia. Ustedes como OLIM también pueden recibir asistencia social. Pregunten al asistente social cuáles son los derechos que pueden recibir y que todavía no están recibiendo. Hay representantes de OLIM en la zona que por ejemplo, yo soy de Jerusalén y la municipalidad le paga a alguien para que represente a los OLIM de Latinoamérica en Jerusalén. Y resulta que los OLIM no sabían. Y él tiene que comunicarse con los OLIM para decirle, hola, me llamo Nathan y yo represento a los OLIM en la municipalidad de Jerusalén. Pregunten a la municipalidad donde ustedes llegan si hay un representante de OLIM latinos en la zona. Pregunten en el Ulpan. Y por supuesto también le pueden preguntar a Ilan Bresler. Acá les dejo mi número de teléfono. Tengo también, me pueden buscar por internet, ilanbresler.co.il. Acá les pongo el QR de mi Facebook y de mi Instagram y de mi WhatsApp. Se pueden comunicar conmigo, no tengo ningún problema, me encanta ayudar, así que me pueden hacer cualquier pregunta, voy a estar muy orgulloso de poder ayudarlos. Ya hicimos nuestro análisis en base a cercanía del Ulpan, actividades para las chicas, opciones laborales, etcétera. Estamos entre Rishon y Haifa. Vamos con el perro, así que no podemos ir a ver ningún Mercasclita. Tenemos que alquilar desde el minuto 0 que comienza el juego. Así que, bueno, Bueno, recuerden la regla que les di sobre cómo calcular el alquiler. Les puedo decir que entre Rishon y Haifa, hermosas ciudades, hermosas ciudades. Yo hice Aliyah a Haifa, así que por supuesto la conozco en forma personal. Puede ser que Rishon sea un poquito más cara la vida, no solamente los alquileres, sino la vida, porque es una ciudad un poquito de estatus un poco más alto. Eh, pero las dos son muy lindas, las dos tienen mar, playa, hermosas ciudades las dos. Yo antes que sigas, Debbie, también decirle a Carla que Baim también tiene un programa especial para médicos, que te invitamos a que te comuniques con ellos, que Genial. consultes, que ellos pueden ayudar también a médicos que están calificados a integrarse en todo el sistema médico y demás, así que cualquier pregunta, consulta que tengas relacionada a la reválida y demás, Baim con mucho gusto te va a poder responder. Y en Haifa, que está uno de los hospitales más importantes, que es el Rambam, una ciudad con mucha historia de medicina, ¿no? Puede ser un dato. pregunta, ¿qué tipos de cuentas se pueden abrir en Israel y cuáles se recomienda para ahorros? Bueno, fue un poquito lo que estuviste tocando, pero si quieres hacer un mini Sí, resumen. sí, así, un resumen. Podemos abrir cuenta conjunta con la pareja, podemos abrir cuentas solos. También recomiendo que podemos abrir una cuenta, si somos emprendedores, podemos abrir una cuenta para una cuenta particular y una cuenta comercial para poder manejar aparte todo lo que es la parte del emprendedor, los gastos y las entradas de la empresa que tengamos. Lo recomiendo, muchos no lo hacen y yo siempre lo recomiendo por separado. Y también se pueden hacer en el banco, en general acá en Israel, los ahorros, las cuentas de ahorro están dentro de la cuenta particular, aunque también se pueden abrir cuentas que son solamente de ahorro, pero acá en Israel vas a ver que cuando haces un ahorro, el banco te muestra tus ahorros en la misma, bajo el mismo techo de el mismo número de cuentas. No hace falta abrir dos tipos de cuentas.
Ujú. Gracias. Sandra nos dice, con años de experiencia bancaria en Argentina, ¿es posible ingresar a un banco en Israel? Genial la pregunta. Cuando yo entré, hacía falta tener por lo menos 4 años como Ole Hadash en Israel. Por supuesto, tener idioma. Por supuesto, también en Israel, para entrar al banco te piden algún tipo de título, no importa cuál. Yo entré con un título de historia, pero tuve muy buena experiencia como trabajador en el banco, pero fue indispensable el título. Y aparte también en el banco al principio, en la mayoría de los casos se entra a través de una empresa de, ¿cómo se dice? De Kוח Adam. ¿Luli? Sí, Como una de reclutadora, ¿no? reclutamiento, sí, de Claro, recursos humanos. reclutamiento y después donde por supuesto al principio te pagan el mínimo y te dan algunos días te dan y otros no, pero después de 10 meses en general el banco tiene que decidir si te toma o te vas a otro lugar a trabajar y en general si sos buena trabajadora o buen trabajador te toma y ahí empezás a trabajar con el banco con un montón de beneficios y todo. Obvio que la experiencia bancaria en cualquier lugar del mundo puede ser un punto a favor. Gracias. Sandra, ¿alguna pregunta más? Ahí la veo. Genial. Ana, pregunta, ¿hasta cuántos años cuenta uno como Ole Hadash? Ah, genial también esa pregunta. Mira, yo a veces hace 30 años que estoy en Israel y a veces digo que soy Olejadas. Imagínate. Les cuento para el que no lo sepa, que yo me enteré acá en Israel que el acento uno no lo pierde, o sea, yo sigo siendo cordobés hasta el día de hoy y como israelí me identifican como latino enseguida también. Así que, pero a nivel de derechos. Hay derechos que duran 2 años, hay derechos que duran 10 años, hay derechos que duran 10 años, por ejemplo, el tema de la hipoteca, son hasta 10 años en Israel, o para comprarse un auto también hay derechos que uno los puede comprar sin impuestos hasta 10 años en Israel. Depende el derecho que podamos recibir, el que caracteriza si somos Olif Hadashim o no. Gracias. ¿Cómo se llama el fondo de previsión en hebreo? Nos pregunta Jessica. Eh, 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 ¿Cuál era? ¿El ah, Keren Ishtalmut? no, No. no, no, no lo dije en hebreo. No le dijiste. Kranot Ashka, se puede decir. Kranot Ashka. Son fondos de inversión. Ujú. Kranot Ashka. Y se llama cualquier empresa de seguros, se le pregunta por Kranot Ashka y te van a saber decir cuáles son los planes que tienen para vos. Para mí son los mejores. Por supuesto que hay algunos que también compran algún tipo de papel en la bolsa de comercio, venden. Yo tengo algunos, no, no puedo, hace falta tener título como asesor de inversiones para decir que compré y que vender. Yo no soy asesor de inversiones, así que no pretendo tampoco decir qué comprar y qué vender. Pero fondos de inversión hacen el trabajo para uno y tienen muy buena ganancia, lo aconsejo. Diana, quisiera asegurarme si es en el Bituaj Leumí donde puedo ampliar la cuota de ahorro de mis hijos. Quisiera poder solicitar que entre el subsidio de mis hijos al fondo de ahorro de mis hijos. ¿Cómo puedo hacer eso? Y en hebreo, ¿cómo se llama este fondo? Ok, se llama Gisajón Lekol Yeled, en hebreo, Gisajón Lekol Yeled, ahorro por cada hijo. Cuando uno entra al Bituaj Leumí personal de cada uno de nosotros como padres, podemos ver ahí el Gisajón Lekol Yeled y pedir distintos pedir ciertas cosas. 2 puntos que les voy a decir ahora que son los más importantes. Uno, si no le decimos nada, el Estado deposita 50 shekel por mes y nosotros recibimos también como padres la asignación por hijo a nuestra cuenta de banco. Pero le podemos pedir también al Bituaj Leumí que saque 50 shekel de la asignación por hijo y esos 50 shekel también los ponga en el ahorro por hijo. O sea que nosotros podemos ahorrar por hijo 100 shekel por mes y no 50. Más no, pero 100 shekel por mes. Entonces, si me piden un consejo, ese es el primero, que suban el ahorro por hijo a 100 shekel por mes. Y segundo, en el Bituaj Leumí, adentro de la página del Bituaj Leumí, nos preguntan si queremos
el ahorro sea a gran, ¿cómo se dice? Alto riesgo, mediano riesgo y pequeño riesgo. Por supuesto, mayor riesgo, mayor ganancia. Esto está grabado, así que quiero ser cuidadoso con lo que voy a decir, ¿bien? Pero les voy a decir mi humilde consejo, lo que yo hice. ¿Bien? Cuando nacieron mis hijos y yo hago el cálculo que faltan 18 años para que cumplan 18, entonces entiendo que ahora yo me puedo arriesgar porque igual falta mucho y pueden pasar muchas cosas que baje y suba el riesgo. Y ya les dije, alto riesgo, a más tiempo, más ganancia. ¿Sí? Es una ley, es una ley. O sea que diría yo que cuando nuestros hijos son chicos, podemos arriesgarnos más. Mientras van creciendo, podemos ir bajando el riesgo que tomamos, pero es un consejo y no quiero decir públicamente más que esto. Pero todo se hace a través del Bituaj Leumí y también a través del Bituaj Leumí podemos elegir a dónde queremos que nos depositen en el ahorro o en un banco y lo podemos pedir que lo pasen a una empresa de seguro y también es mi humilde consejo. ¿Qué sugieren para una pareja de más de 50, ya sin hijos, en casa y con mucha familia, entre Jerusalén o Harish? Uy, qué pregunta. Miren, es muy personal el lugar donde uno quiere vivir. Voy a dar algunos puntos, pero es tan distinto, ¿no, Luli? Jerusalén de Harris. Es como que me preguntan, bueno, naciste en Argentina, ¿dónde querés vivir? ¿Córdoba o Buenos Aires? Ah, Córdoba, pero porque soy muy subjetivo. Mira, Este, vamos a hacer así. Tanto en Harish como en Jerusalén hay referentes para Olim que los pueden asesorar, Total. decir los eso es lo que quería puntos. decir. Ah, ok. Y Ok. también está Tuaim, que los pueden asesorar con un consultor, así uno a uno. Entonces ya pueden analizar cuál es la situación de la pareja y todos los otros temas, todas las herramientas con los que vienen y las herramientas que se pueden ir reconvirtiendo, como Ot- nosotros los ot- Olim hacen acá, ¿no? Total. sí, otro detalle, Jerusalén, por supuesto, es la capital. Imagínense una ciudad de casi 600.000 habitantes, compleja. Yo vivo en Jerusalén, pero con muchas oportunidades. Jarish es una ciudad relativamente nueva en la cantidad de gente que tiene. Hay planes para hacer una gran ciudad en Jarish. Yo creo que en unos años va a tener más de 100.000 habitantes Jarish, pero es una ciudad que está en crecimiento y que está creciendo, o sea, todavía está chica, y que tampoco, por ser una ciudad que está creciendo a nivel de habitantes, no está creciendo tanto a nivel de lugares de trabajo. Es importante decirlo. ¿Ok? No hay duda que en una capital siempre hay más posibilidades de encontrar, vamos a decir, más Opciones diversidad, laborales. opciones laborales. Gracias. Es Eh, importante saberlo, sobre todo cuando uno tiene más de 50 años. Es fácil enviar mi dinero de acá, hablando de plata justificable como la venta de un departamento. Genial la pregunta, una de las preguntas que más se repiten. También me la preguntaron antes de empezar la charla, me mandaron preguntas como esta. No es tan simple la respuesta. Primero que, otra vez, quiero decirle, si hay acá argentinos, Argentina es otro mundo, es otro planeta en realidad. Yo no sé muy bien todavía cómo funciona. No se puede pasar directamente plata de Argentina a Israel, no porque Israel no quiera, sino que Argentina no deja. Se pueden hacer transferencias bancarias desde Israel y a Israel. El banco siempre lo que te va a pedir. Aparte como Olim Hadashim tenemos ciertos beneficios cuando hacemos allá para traer plata, ¿ok? Pregunten al Shelia cuánto es esa suma que ustedes pueden traer o en efectivo o también transferencias bancarias, pero que no tienen que declarar por hacer allá. Cuando se hace por ejemplo, cuando se vende un departamento y queremos traer el dinero a Israel, el banco lo único que nos va a pedir son referencias de la venta. El banco está en un sistema mundial contra el lavado de dinero o lo que se llama dinero terrorista, son los dos grandes temas que hoy manejan todos los bancos en el mundo. Eh, y entonces tiene ciertas reglas para saber que el dinero que entra a Israel no es dinero negro. Entonces hay que mostrarle la referencia de la venta del departamento, de dónde vino el dinero, y todo eso, y el banco lo recibe. Si están todos los papeles bien, el banco te va a decir 2 o 3 papeles que tenés que llevar para demostrar.
Nos pregunta algo muy específico, ¿cómo se puede A manejar ver, la economía, ya que los sueldos en la mayoría de trabajos no es fijo, sobre todo en los meses de fiestas o si hay guerra, y ya no se cuentan con extras? ¿Cómo se puede manejar esta situación en realidad? en general, los lugares de trabajo son con sueldo fijo en Israel. En general. Puede ser que a veces uno trabaje por hora y por supuesto hay veces que trabaja menos y otras veces que trabaja más. Y pasa esto que me están escribiendo, ¿no? No es que no es real, pasa con mucha gente que por ahí justamente los días de fiesta no tiene trabajo. Lo único, puedo decir dos datos. Uno, si manejamos nuestro presupuesto familiar como debe ser, lo podemos calcular y podemos saber ya de antemano que tal mes vamos a ganar menos y a ver cómo podemos hacer una planificación para que ese mes no me quede sin dinero. Y segundo, que a veces las fiestas traen oportunidades, por ejemplo, en lugares de trabajo o horas extras que justamente nos ayudan a ganar más, o por ahí también suelen regalar en fiestas tickets para comprar en supermercados o para comprar regalos. O sea que a veces justamente la cercanía de las fiestas aumentan o te dan un regalo en el sueldo, o sea, aumentan la posibilidad de ganar un poquito más. Hay pros y contras, no es exacto lo que está escrito acá, pero a veces también pasa esto. Es la planificación lo que yo diría, pero a veces las fiestas traen oportunidades. Me comentaron sobre un seguro de vida y de gastos mayores gastos mayores médicos. ¿Sabés si son muy caros? ¿Cómo funcionan? ¿Alguna cosa que no se cubre por Kupat Jolim? ¿Qué podría ser? Es muy buena esta pregunta, porque lo primero que les quiero decir, que por ley que se cambió hace unos años en Israel, la mayoría de nuestros problemas de salud están dentro de la Kupat Jolim. O sea que ya dejó de ser casi relevante tener un seguro de salud privado. Casi, casi. Ahora bien, por supuesto, como en todo mundo capitalista, hay empresas de seguros que te aseguran cosas específicas, que no nos pase alguna enfermedad grave o alguna emergencia grave que no está incluida, justo esa pequeña enfermedad no está incluida dentro de la Kupat Jolim, lo que se llama acá el seguro de salud. Pero sepan estudiar específicamente qué es lo que están buscando, porque en general todo lo que está dentro queda dentro de la Kupat Holding. Ahora, nosotros también en nuestra pensión es un seguro de vida, también el fondo de inversión, también la hipoteca tiene seguro de vida. O sea, hay un montón de seguros que tenemos también alrededor sin que lo hagamos en forma privada. Y bueno, y por otro lado, se puede hacer también seguros y depende de cuánto nos queremos asegurar, como todo. ¿Que? Si queremos asegurar nuestra vida por $1 millón, vamos a pagar más. Si queremos asegurarlo por 500.000, vamos a pagar un poco menos. Hay de todo. La verdad que es un campo bastante amplio. Bueno, Débora nos dice gracias por responder. Si llego al Mercaz Clitá y decido estudiar full hybrid y decido no trabajar por 3 meses de los 6, ¿debo igual pagar algún tipo de impuesto por más que no esté trabajando? Eh, Esa es Genial para la pregunta. una sorpresa, ¿no? Primero quiero decir que he visto muchos Olim que cuando llegan a Israel se ponen a trabajar y no quieren estudiar hebreo para empezar a trabajar. Y yo les digo, error. Yo sé que es difícil a veces, pero aprovechen el Ulpan. Es muy importante aprender bien hebreo y aunque a veces sea difícil, ténganlo como lo más importante. Cuando hacen aliá, estudiar hebreo en el Ulpan y no lo dejen por un trabajo, siempre que puedan. Segundo, los primeros meses como Olim Hadashim tienen distintos tipos de beneficios, como por ejemplo no se paga durante un año, creo, 6 meses, no se paga Bituaj Leumí, que es el Seguro Nacional, o sea, no tienen que pagar impuestos si no trabajan. Así que aprovechen, pero sí tienen gastos. Creo que el Ulpan igual hay que pagarlo, el lugar donde viven hay que pagarlo, o sea, tienen que ver igual, y reciben aparte, reciben La plata canasta de Bueno, tiene la absorción, canasta de claro, exacto. absorción. bueno, sí, sepan manejarse para poder hacer el Ulpan y que no tienen que trabajar, sí, Sí, todos nosotros, todos los que fuimos Olim, recomendamos estudien el lo Ulpan, mismo, es lo más importante para una mejor inserción. totalmente, Eh, totalmente. Quiero volver a agradecer, la verdad que me encantó dar la charla, espero que haya ayudado
Y bueno, nos vemos en Israel y me pueden consultar, como siempre, ya tienen mis datos. Así que les dejo acá para el que todavía lo está pensando, para el que tiene miedo, no sabe cómo hacer, un videíto que a mí me ayuda muchas veces cuando tengo que enfrentar algún miedo y espero que los ayude a ustedes también para tomar la decisión de hacer aliá y también para cualquier otra decisión que tengan que tomar en la vida, un videíto para ustedes. Gracias, Ilan, gracias a todos y Un después del video nos momento. despedimos. So, yeah, for me, the daily confrontation with fear has become a real practice for me since about three years ago. I went skydiving in Dubai, right? And skydiving is a really interesting confront with fear, right? So I gotta stand up. I'm sorry, I gotta stand up. I gotta stand up. All right. So all your friends, what happens, you go out, oh, sorry, I dropped my thing. So what happens is you go out the night before and you take a drink with your friends and somebody says, yeah, we should go skydiving tomorrow. And you go, yeah, we'll go skydiving tomorrow, yeah, and you go, yeah, and everybody goes, yeah, right? And you go home, you by yourself, you're like, right? You're like, well, I mean, they was drunk too. Right, so maybe they not, maybe, I mean, we don't have to go, we don't have to do it. So then that night you're laying in your bed and you just keep, and you're terrified, you keep imagining over and over again jumping out of an airplane and you can't figure out why you would do that, right? And you're laying there and you have the worst night's sleep of your life, but you still have the hope that your friends were drunk, right? So you wake up the next day and you go, down and you say where you were going to meet and everybody's there. You're like, oh, shit. All right, cool. Right? So you get in the van and you don't know that your friends had the same night that you had because they're pretending like they didn't. They're like, yeah, man, my uncle's a Navy SEAL and, this is going to be great. I've been looking forward to this. And you're like, oh, my God. And your stomach is terrible. You can't eat and everything, but you don't want to be the only punk who doesn't jump out of this airplane. So you get there, and then you have this safety brief. And you're standing there, and the guys will tell you, well, if the chute doesn't open, what's going to happen is well, why the hell, what could happen? That the chute wouldn't open, right? So you do a thing, and what you do is your first jump, you're attached to a guy who is going, he's going to walk you out. So you go, and you get there, and there's an airplane, and nobody's stopping. Everybody's still going. So you get onto the airplane, and you're sitting there, and it's extra because you're sitting on some dude's lap, some stranger. You're sitting on his lap, and it's like, you're trying to make small talk. Yeah, man. So you be jumping with people all the time, huh? Right? So, and then you just want to make sure, you got kids, right? You got people you need to see, right? You just want to make sure he's serious, right? So you get in there. So everything's normal. So you fly and you go up to 14,000 feet, and you notice there's a light. It's red, and it's yellow and green, right? So right now the light's red. So then you start thinking at some point the light's going to go green, but you don't know what's going to happen, right? And you wait, and it goes yellow, and the light goes green, and somebody opens the door, and in that moment you realize you've never been in a freaking airplane with the door open. Right? Terror. Oh, sorry, I'm spitting. Oh, sorry. No, terror. Right? So you go, and then, if you were smart, you sat in the back so you don't go first, right? And then people start going out of the airplane. And you go, and the guy walks you up to the end of the thing, and you're standing, and your toes are on the edge, and you're looking out down to death. And they say, on 3. And they say, 1, 2, and he pushes you on 2 because people grab on 3, right? Right? And you go, and you fall out of the airplane, and in 1 second, you realize that it's the most blissful experience of your life. You're flying,
right? It doesn't feel like falling, right? It's like you actually are kind of held a little bit by the wind, and then you start falling, and there's zero fear. You realize that the point of maximum danger is the point of minimum fear. It's bliss. It's bliss, and you're flying, right? And you're doing that, and then 20 seconds, 25 seconds, 40 seconds, and you have enough time to just kind of be like, oh, shit, that's that building. That's not like that one. Oh, you can see the ocean, right? You start doing all of that, and the lesson for me was, why were you scared in your bed the night before? What do you need that fear for? Just don't go. Why are you scared in your bed 16 hours before you jump? Why are you scared in the car? Why could you not enjoy breakfast? What did you need that? The fear is fear of what? You're nowhere even near the airplane. Everything up to the stepping out, there's actually no reason to be scared. It only just ruins your day. You don't have to jump. And then in that moment, all of a sudden, where you should be terrified is the most blissful experience of your life. And God placed the best things in life on the other side of terror. On the other side of your maximum fear are all of the best things in life. Espero que les llegue el mensaje y que, bueno, que cuando decidan saltar del avión y hacer Aliyah, que sea la felicidad más grande que hayan vivido. Muchas gracias por participar, la verdad que me encantó estar acá y, bueno, mucha suerte para todos. Gracias, Ilan, gracias a Akbaim, también diciendo Kol Hakavod, Beatzlajá, que tengan todos mucha suerte y nos vemos en el próximo encuentro. Y gracias una vez más a Akbaim por seguir confiando y seguir trabajando en conjunto con Piedra Libre.